Dear Ken and Bessie Adams, did you know that the little flame that burned within you is now a furnace alive in the hearts of thousands? Did you know the same flame you kindled with care is now a blaze that cannot be extinguished? A fire that the Lord ignited and that the Lord is still keeping. It was barely a flicker, a little more than a flash. But look at it now. Through wars, famines, and disease, He has kept us going. 8 decades, over 40 countries, 120 bookstores, millions of books distributed, and thousands of missionaries later, the vision is still alive. The heartbeat of your dreams is heard beyond the barriers of language. The vision is still alive, seen plainly across nations. The spirit of the mission even now is existent in each and every one of us. And each day we unite with faith, sacrifice, fellowship, and holiness toward the common goal of impacting the world through Christian literature. We are the flame. We are the spark. We are CLC. Muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Reciban un cordial saludo todos los países, las islas, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Guatemala. También queremos saludar a las personas de la Universidad Unisiemens y la emisora BBN que está con nosotros junto con la misión de Asambleas de Dios. Bienvenidos a este primer conversatorio de CLC en Casa en este 2022. Les estamos deseando una gran bienvenida y felicitarlos por estar acompañándonos en este inicio de año. Hoy vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver acerca de nuestro tiempo con Dios, el principal de todos los tiempos que tengamos. Sabemos que muchas veces nos ocupamos, que llegamos cansados, pero no podemos perder esa comunión con Dios que nos ayude a nosotros a ir a la fuente, a preguntarle a nuestro Padre, a depender de Él, a humillarnos, como dice su palabra, si se humilla mi pueblo, Él tendrá misericordia y sanará nuestra tierra. Entonces, les damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Carlos David Galeano, soy director de Mercadeo y Ventas de la editorial CLC y es un gran honor para mí poder acompañarles en este tiempo. Quiero recordarles que estamos iniciando este año y estamos aquí nuevamente con CLC en Casa, donde ustedes van a ver conversatorios del Ministerio CLC y diferentes editoriales cristianas buscando agregar valor a su vida espiritual. Pero tenemos cada año un lema y este año el lema que le ha dado el Señor a nuestros directivos en el Ministerio de CLC es Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces es importante que veamos que los planes que tengamos, lo que hayamos puesto en manos de Dios, no depende de nosotros, sino depende de ponerlos en las manos de Él. Y no me encuentro solo, me acompaña también la señora Blanca Lilia Garzón. Ella es la directora de publicaciones de nuestra editorial CLC y además es la subdirectora de CLC en Colombia. Bienvenida, señora Blanca Lilia. Hola, Carlitos, buenos días a todos los que están en la audiencia. Es un gusto estar aquí en este evento tan maravilloso que vamos a tener con uno de los autores más prolíficos de nuestra editorial. Entonces, sí, qué gusto estar aquí. Pues, ¿qué me quieres preguntar? Pues algo que tenía pensando cuando estaba hablando, decía, bueno, ya llegamos al volumen 5 de La Pausa en tu Vida. Yo quería preguntarle para usted, ¿cómo inició este proceso? Ya que un libro saque 5 ediciones no es fácil, para ustedes como editores implica un gran trabajo, acompañamiento al autor. ¿Qué fue lo que la cautivó para iniciar este proceso en la editorial CLC? Bueno, Carlitos, como tú dices, este ya es nuestro volumen 5 publicado con la editorial, y aunque digo que es uno de los autores más prolíficos porque él ya va como en la edición 16 o 17, solo que el ritmo de trabajo de él es diferente al ritmo de publicaciones nuestros, ¿no? Bueno, ¿qué me cautivó de este libro? Ese estilo de escribir del hermano Pablo, muy moderno, muy dinámico, muy actual, ¿no?
Entonces, eso me pareció muy interesante en ese estilo de devocionales que él escribe, porque tenemos otros devocionales muy clásicos y muy tradicionales, pero que son escritos hace casi 100 y pico de años. Entonces, estos devocionales que escribe el hermano Pablo y este número 5 es un devocional que llega al pueblo de hoy, a la gente de hoy, a jóvenes, a adolescentes y adultos por igual. Entonces, me encantó eso, ese estilo de escritura muy moderno y muy actual y como muy anecdótico. Bueno, él se enriquece de muchas fuentes, pero muy actualizadas. Entonces, eso me parece un valor agregado porque es un devocional que no es ladrilludo, que no es como pesado de leer, que no tienes que hacer todo un curso de teología para poder entenderlo, no. Ahora, es lindo porque cualquiera lo puede entender, pero también los teólogos y los líderes y pastores. Sin embargo, es yo diría la palabra es un devocional fresco, actual, vigente, muy directo, muy al momento, ¿no? Entonces, me gustó eso me encantó. Así es, y los diseños de las portadas son muy creativas, van muy a la vanguardia y una presentación muy interesante, ¿no? Sí, quisimos hacer algo diferente también este año con los devocionales, y ustedes van a ver cuando lo compren, tengan la oportunidad de comprarlo. Tiene unas portadas muy lindas, pero y también muy clásicas, pero a la vez muy elaboradas, con un buen diseño. Y no sé si les vas a contar, o les puedo contar de una vez, que hicimos 2 portadas especiales y diferentes, porque quisimos llegar al mercado de la mujer a su estilo, con una portada muy para mujer. Ustedes pueden verla ahí, los manos de una chica tomando con su taza de chocolate o de café, con mucho frío que muestra en la mañana, ¿no? Y por dentro, este devocional, Carlito, más adelante les vamos a mostrar algunas características, pero por dentro es muy femenino. Entonces, aunque contienen los dos el mismo texto, porque el siguiente, la otra portada, que es como general, esa portada y el texto tienen el mismo texto, pero la portada quisimos diferenciarla por una razón. ¿Cómo nació esa segunda portada? Porque cuando hicimos la presentación en un evento que teníamos regional hace un par de meses, les encantó la versión femenina a todo el público que estaba allí presente. Y varios hombres se me acercaron y me dijeron, ustedes, porque siempre hacen todo tan bonito para la mujer y para los hombres no nos hacen así de bonito. Entonces yo, le dije, no, lo hacemos igual de lindo, pero pues ustedes como son menos filimiscos, les dije esa palabra, menos detallistas y no se fijan tanto en el detalle, por eso lo hacemos más normal, o sea, normal, corriente, como cualquier libro. Me dijo, no, a nosotros también nos gustan esos libros así bonitos, como finos, como delicados, como eso, pero con el toque masculino. Entonces, de ahí nació la otra portada. Entonces quisimos complacer a nuestros hermanos, pastores y líderes, que también les gustan las cosas finas y bonitas, y no por eso dejan de ser masculinos. Excelente, señora Blanca. Y una última pregunta. ¿Considera que es necesario ahorita hacer una pausa en nuestras vidas? Wow, yo soy una de las primeras que tuve que parar. Y le di tantas gracias, o sea, aunque al principio para mí fue muy duro la pandemia, el tiempo del aislamiento y todo eso, para mí fue durísimo, lo confieso, porque yo era una de las que llegaba a las 6 a la oficina y salía a las 8 de la noche. Entonces, ustedes ya se imaginan mi ritmo de trabajo, no por tanto porque sea adicta, sino por la cantidad de trabajo que manejo. Entonces, el parar aquí y decir, un momento, todo está parado, tienes que hacer una pausa, descansar. Wow, eso para mí fue tremendo, pero le saqué todo el jugo y empiezo a trabajar mis devocionales. En esas 2 horas o hora y pico que me gastaba en el transporte público, pues empecé a aprovecharlo con mis devocionales. Siempre lo hacía, pero la carrera, ¿no? Y por eso leía el devocional, oraba, Señor, gracias por el devocional. Wow, cuando empiezo a tomar ese tiempo en lugar de ir en el transporte público, me levantaba a la misma hora, pero lo dedico ahora al devocional. A veces les confieso que me toca poner la alarma para no pasarme el tiempo,
y poder cumplir con mi horario laboral. Pero ha sido una cosa magnífica. Sé que Dios hizo que todos paráramos y todos tuviéramos que aprender a hacer pausas en nuestra vida para poder conectarnos más con Él. Y ha sido un tiempo enriquecedor y sé que es un tiempo especial de devocionales. Entonces, pues eso es muy lindo, por eso estamos aquí en este conversatorio para hablar de eso y pues no le quiero quitar más tiempo ni palabras a nuestro autor invitado, pero gracias por este espacio, gracias por proveernos esta manera de capacitar, de enseñar al pueblo cristiano cómo debemos hacer un devocional, qué tiempo, en qué momento, etcétera. Y gracias, hermano Pablo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlitos. Gracias a todos los que han hecho posible este espacio. Y bueno, vamos adelante. No sé qué más tengas de sorpresas, Carlitos. Sí, pues señora Blanca, comentarle también a nuestra audiencia parte de lo que hacemos, que es la misión de CLC, ese corazón que tiene CLC como ministerio. Y esto es lo que buscamos, que nuestro propósito es honrar a Dios, haciendo que la literatura cristiana y los recursos estén disponibles en todas las naciones para ayudar a las personas a llegar a la fe y a la madurez en el Señor Jesucristo. Y precisamente los devocionales muchas veces son ese primer paso para llegar a la fe. Muchas personas de pronto no tienen el hábito de la lectura, muchos dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero cuando les presentamos un devocional que no tiene que leérselo todo en un corto tiempo, sino que va día a día, creando el hábito de la lectura, teniendo una reflexión para todo su día, la gente está más asequible y por esa es la razón de ser en que nuestra editorial CLC ha trabajado estos dos productos con mucho amor, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, como nos decía la señora Blanca Lilia, en la pandemia. Entonces, quiero presentarles a nuestro autor invitado, el hermano Pablo Martini. Él es un autor argentino, misionero en Ecuador desde hace 23 años, autor del libro devocional Una pausa en tu vida, que ya es toda una serie, y productor del programa radial y televisivo con el mismo nombre. Está casado con Marta y es padre de 3 hijas, y es pastor y conferencista. Vamos a ver algunas fotos también. Aquí está en la librería CLC Ecuador en Quito, que también le ha apoyado bastante el ministerio aquí en Ecuador, y aquí lo tenemos en congregaciones con personas indígenas también de dicho país. Entonces, pues damos la bienvenida. Les comento también del libro, que les lo quieran conocer, para que vean en el siguiente slide toda la serie que tenemos publicada con Editorial CLC, La pausa en tu vida, desde el volumen 1 al volumen 4, y hoy que estamos haciendo el lanzamiento del volumen 5 en 2 presentaciones. Bueno, son 3 en realidad. El general tiene 2 presentaciones, una rústica en tapa de cartón y también tiene una tapa dura para edición de regalo, como decía la señora Blanca, que a los hombres también nos den un regalo llamativo. Aquí estamos mirando que los cristianos de hoy están viviendo vidas agitadas, ocupadas, entretenidas, y muchas veces nos cuesta sacar ese tiempo para estar buscando al Señor con 1 o 2 horas de nuestro tiempo. La queja común es, no tengo tiempo, me falta tiempo, necesito más horas para el día. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso CLC decidió realizar este conversatorio para ayudar a desarrollar disciplinas como la oración, la lectura bíblica y la meditación de la palabra de Dios. Quiero darles también de una vez una ojeada al libro para que ustedes lo puedan conocer. Miremoslo aquí en la siguiente diapositiva. Este es el rústico o el tapadura que tenemos en edición general, y en la siguiente van a poder ver el de mujer, que tiene una cintilla separadora que permite que no pierdan el día en que van. Tiene una presentación muy femenina en colores de rosado y lila. Entonces, bueno, pues aquí tienen las 2 presentaciones que tenemos disponibles, y voy a dar paso al pastor Pablo Martini, que nos va a hablar acerca de ese tiempo con Dios tan necesario e importante. Muchas gracias, hermano Carlos, muchas gracias, hermana Blanca y el equipo que está presente haciendo un esfuerzo muy grande para este conversatorio que se está viendo por muchos países, y bueno, a través de las redes y de la internet, seguramente, porque no en todo el mundo. Para mí es un privilegio, un honor poder sumarme a este esfuerzo para poder dar un aporte al pueblo de Dios
en este tema tan importante que es mi tiempo con Dios. Y utilizo esta frase, sumarme al esfuerzo, porque para aquellos que hoy nos están escuchando, quizás alguno de ustedes ya tenga uno de los volúmenes, Una pausa en tu vida, en sus manos, y si no lo tiene, bueno, prontito tienes que adquirirlo. Yo quiero decirte que detrás de ese libro hay un esfuerzo común, hay un esfuerzo unido, hay un equipo de trabajo, y en verdad yo como autor no me siento para nada más que otros. Todos hacemos nuestro aporte. He tenido la oportunidad de visitar en algunas ocasiones la editorial CLC allí en Bogotá, Colombia, y en verdad el trabajo que realizan es increíble, principalmente el trabajo de corrección literaria, estilo, preprensa, editorial, tanto o más que el autor. Así que aquí no hay destacados. Somos soldados de un mismo ejército, el Señor Jesús es nuestro capitán, y el propósito principal es que tú puedas tener en tus manos un devocional que te sirva para poder darle calidad, prioridad, disfrute a tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como dice el encabezado del tema que vamos a desarrollar, en 2 bloques, es mi tiempo más importante. Mi tiempo con Dios es el principal de todos los tiempos, ¿sí? Y voy a utilizar como base para la reflexión del día de hoy, quizás un libro que cada vez que lo menciono percibo que hay cierto desconocimiento o hasta sorpresa de parte de del auditorio, porque es un libro de la Biblia, obviamente, muy poco visitado, muy poco leído, muy poco estudiado y muy poco aprendido, comprendido, y me estoy refiriendo al libro de Cantar de los Cantares. Y necesitamos hacer en 2 o 3 minutitos una introducción, un contexto de lo que es el contenido de este libro, una sinopsis del libro. Básicamente es una historia romántica. Me gusta utilizar estas palabras. Es casi una novela de amor, por decirlo así. Digna del mejor productor cinematográfico. Es la historia nada más y nada menos que del propio rey Salomón, que tenía varios cultivos personales, más de 1000 cultivos de uvas, vides, viñas, de propiedad del palacio. Y Salomón, que era muy sabio, tenía la costumbre de visitar sus haciendas, sus fincas, pero obviamente no siempre lo hacía vestido con ropas reales, porque como dice un refrán popular, el ojo del dueño engorda el ganado, o sea, cuando lo veían venir, todo estaba perfecto. Entonces, a veces Salomón, que era muy, muy sutil, muy sabio, se vestía ropas comunes, como si fuera un empleado más de la viña. Tal vez se ponía alguna ropa que le cubra un poco la cara para que no le reconozcan, y en ese estado humilde iba recorriendo sus viñas y viendo cómo trabajaban sus empleados. En uno de esos recorridos, en una de sus tantas viñas, encuentra o se cruza con una muchacha, que es la otra protagonista del libro, de la cual no sabemos su nombre, ¿sí? La conocemos por la Sulamita. Hay un tanto de discrepancia en esta palabra, pero muchos están de acuerdo que es un vocablo femenino del nombre Salomón. Salomón, Sulamita. Salomón viene de la palabra hebrea salom y significa paz. Y Sulamita probablemente signifique la que encontró paz. Y en ese encuentro, Salomón se interesa por esta muchacha, y la vida de esta muchacha
literalmente era la vida de una cenicienta. Todos entendemos a lo que me estoy refiriendo. Si vos mirás en el libro, te dejo el desafío para que lo hagas. Era una muchacha que venía de una familia disfuncional, tenía hermanastros que abusaban de ella, de alguna manera, tenía un padre que la ponía a guardar las viñas de la familia y la viña propia que era de ella no tenía tiempo de atenderla, tenía una madre ausente, ella la menciona en algunas oportunidades, pero la madre aparentemente, quizás por conformar a su nuevo marido, no veía la necesidad de esta muchacha, los hermanastros no la atendían bien, y estaba literalmente trabajando en el campo de sol a sol. En un momento ella dice, en el capítulo 1 del libro, soy morena, pero no porque mi genética sea morena, sino es que mi piel está tostada y mi piel está quemada por el viento caliente, por el sol, por trabajar tanto en los campos. Una muchacha marginada, despreciada, ignorada, anónima. Pero Salomón la ama y le propone matrimonio, y sin saber quién era el que le proponía matrimonio, ella acepta, porque encontró a alguien que realmente se interesó en ella de verdad. Y como era costumbre oriental, este hombre, que hasta ese momento no se sabía que era el rey, le promete venir a buscarla luego de que él prepare un lugar para vivir juntos. Así que se separan, ella lo espera y al tiempo él regresa. Pero oh sorpresa para esta muchacha, que su amante, su amor, regresa en la carroza real, con las ropas reales, rodeado de una pompa real, y ella no puede creer, está viviendo el sueño de su vida, porque el que viene a buscarla y el que le había prometido amor era nada más ni nada menos que el propio rey Salomón. Entonces se sube a la carroza, no lo puede creer, es un sueño para ella hecho realidad, y él la lleva al palacio, pero en algunas oportunidades se deja ver en el libro de que ella queda tan cautivada por el palacio del rey, tan deslumbrada por la riqueza, el lujo que había en el palacio del rey, que comienza a descuidar al rey del palacio. Y de una manera muy, muy sutil, muy tierna, muy paciente, muy amorosa, el rey trata con ella para que ella entienda de que si él la eligió, está bien. Él quiere que ella disfrute de las cosas del palacio, pero lo que más él quiere es estar con ella. Es tener ese tiempo de comunión. No solamente a solas, sino también fuera del palacio, trabajando juntos en las viñas. Él quiere que ella sea su compañera y él quiere establecer con ella una relación. No quiere tenerla encerrada en la alcoba real para que ella disfrute de las bendiciones del castillo y del palacio. Él la quiere a ella. Y recién al final del capítulo, el capítulo 8, ella entiende que lo más importante del palacio no son las cosas, sino que es el rey. Y hay una fusión de voluntades y así termina el libro. Ahora, fíjate qué analogía perfecta con nuestra experiencia como esposa de Cristo, con nuestro amado Salvador, que también vino despojándose de su gloria, como dice Filipenses 2, y se vistió ropas humildes, ropas humanas, y nos salió al encuentro y nos cautivó con su amor, y nos demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Y nosotros le aceptamos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿a quién amáis sin haberle visto?, escribiendo a las primeras generaciones de cristianos. Y él se fue y dijo, me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Y le esperamos, como esta muchacha, le esperamos. Y sabemos que él muy, muy prontito va a volver, pero ya no va a volver con ropas humanas, va a volver con ropa de rey. Y él va a venir a llevarnos a ese lugar hermoso. Pero él quiere ya desde ahora
que empecemos a disfrutar de Él. Claro que tenemos muchas bendiciones por ser hijos de Dios, pero ojo, de seguir a Dios por las bendiciones de Dios, mas no al Dios de las bendiciones. Y eso es lo que logramos con nuestro tiempo con Dios, que le hemos puesto el principal de todos los tiempos. Y el primer punto que quiero que veamos hoy es cómo recuperar esa comunión perdida. Porque probablemente algunos de los que me esté escuchando recuerde el momento en que conoció a su Señor y comenzó a vivir su primer amor. Hay un versículo que ustedes lo van a tener ahí inmediatamente en el slide, en la diapositiva, que es el versículo de Lucas, capítulo 21, versículo 34, y es una advertencia. Dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. Ahora mira, Satanás no está muy contento con un hijo de Dios que tenga una íntima comunión con su Señor. Pero Satanás está muy a gusto si él logró silenciar tu comunión y, como leímos recién, logró endurecer tu corazón, cauterizar tu conciencia, adormecer tu fe, anestesiar los sentidos espirituales de tu alma por cosas, mayormente, y yo esto lo menciono muchas veces en las reflexiones del devocional Una Pausa en tu Vida, muchas veces las cosas son lo que ahoga mi tiempo especial con Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Marta de Betania, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y déjame decirte una frase que anoté en alguno de los volúmenes, Una Pausa en tu Vida, que dice que mayormente las cosas más importantes de la vida no son cosas. No son cosas, ¿sí? Son momentos, son personas, son recuerdos, y eso es lo que a veces vamos perdiendo, principalmente esos momentos con Dios. Y claro, recordamos aquel momento donde amábamos al Señor con todo el corazón, y ahora tal vez amamos al Señor, pero también la obra del Señor, como dice la siguiente frase que quiero que vean, está compitiendo con ese tiempo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces amamos más la obra del Señor que al Señor de la obra, y es importante que podamos entender las prioridades correctas. Primero, amor al Señor, y en segundo lugar, amor y actividad en el servicio al Señor. Pero primero amor al Señor. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor en San Juan 21 a orillas del mar de Galilea, en aquella playa, a Simón? Simón, Simón, ¿me amas? 3 veces. Sí, ok, ahora entonces anda y pastorea mis ovejas. Entonces, ¿cómo recuperar ese primer amor? Bueno, si estás con tu Biblia abierta, hay una palabrita muy simple. En el capítulo 1, versículo 4, esta muchacha que estaba en esa lucha, ¿no? De ocuparme más en las cosas del Señor que en el Señor, dice, abriendo su corazón, atráeme. Atráeme. ¿Sí? Lo tenés ahí en Cantares capítulo 1, versículo 4. Es lo primero que aparece, atráeme, en pos de ti correremos, pero atráeme. Ahora, yo te pregunto, vamos a empezar a hacer algunos cables a tierra, algunas aplicaciones a tu vida. ¿Realmente te está atrayendo tu tiempo con el Señor? ¿Sientes esa atracción, ese deseo? Yo entiendo que no todos los días probablemente podamos tener el tiempo que queremos tener. A mí me sucede. Yo no quiero que ninguno de los que esté escuchando piense, el hermano Pablo Martini, como es autor de varios devocionales, debe tener una vida de comunión top, 20 sobre 20. No, para nada. Si esto te anima, para mí es una lucha también, mi comunión. Es una lucha madrugar, es una lucha apartar el tiempo. Y a veces lo tengo y a veces no. Pero cuando no lo tengo, te confieso que estoy mal. Estoy inquieto, me siento en deuda.
en deuda con Dios, que me estuvo esperando y yo lo dejé esperando. Como dicen los jóvenes, no le clavé el visto. Entonces, tiene que haber esa atracción, ese deseo de poder recuperar esa comunión perdida. Ahora, ¿por qué es tan importante la vida de comunión? Y esto me introduce al segundo punto. Es importante mi vida de comunión porque las personas que me rodean van a ser influenciadas por mi tiempo de comunión con Dios. Si pasamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver en el mismo versículo 4 la reacción de ciertas doncellas que aparecen 6 veces en el libro de Cantar de los Cantares y que dicen, ahí, fíjate, por favor, léelo conmigo, en el mismo versículo 4, la doncella dice, el rey me ha metido en sus cámaras. ¿Y qué dicen? Perdón, la esposa dice, el rey me ha metido en sus cámaras. ¿Y qué dicen las doncellas? Nos gozaremos y alegraremos en ti. Y lo vimos en las primeras palabras. La esposa dice, atráeme. ¿Y qué dicen las amigas? Ok, ¿podemos correr también contigo? El testimonio de esta muchacha acerca de su amado estaba influenciando en sus amigas, en las princesas, en las doncellas. ¿Cómo está influenciando tu relación con Dios? ¿Cómo influencia? Porque que influencia. Yo no te pregunto si está influenciando, sino cómo está influenciando. Porque influencia. ¿Para bien o para mal? Positivamente produciendo en tu círculo alrededor, ¿no es cierto? Tu círculo inmediato, sed de Dios, o negativamente produciendo rechazo hacia Dios. No te olvides, que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, y aquí tenemos otra imagen muy linda, vosotros sois la sal de la tierra. Conocemos este texto. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabes? La sal tiene 2 objetivos primordiales. Primero, detener la corrupción. La iglesia, de alguna manera, detiene tanta corrupción que estamos viendo y debemos estar como iglesia involucrados activamente en programas que ayuden a tanta corrupción a que no esté en su máxima expresión. Como dice Pablo, cuando esto sea quitado del medio y el Señor saque a su iglesia de esta tierra, ahí se va a destapar y va a estar la corrupción en su máxima expresión durante 7 años bajo el dominio del anticristo. Pero actualmente, de alguna manera, aunque sea en grado menor, la sal del mundo, que es la iglesia, y los cristianos detenemos o hacemos que la corrupción no esté en su máxima expresión. Pero el otro aspecto de la sal es provocar sed. Si alguien come una comida muy salada, tiene sed. Y a eso me quiero referir, porque estamos en este punto de la reacción que mi círculo de convivencia manifiesta ante mi estado de comunión. Yo debo provocar sed de Dios a las personas que me conocen. Tal vez tú dirás, yo no soy un gran evangelista, no soy un gran predicador, no tengo facilidad de palabra. Mira, podés ser un gran comunicador y comunicar el más grande de los mensajes, que es el evangelio, sin palabras, con tu vida, con un testimonio, con una vida transformada, con un enamoramiento del Señor que traiga a los demás hacia ti. Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico antes de continuar, ¿sí? Si una muchacha conoce a un muchacho y ve que es el hombre de su vida y está locamente enamorada por él, y cuando él le propone matrimonio, ella va y lo cuenta a sus amigas y habla pero tan bien de él en su aspecto físico, en su carácter, en la forma que la trata a ella. Lo primero que sus amigas le van a decir, a ver, déjame la foto, muéstrame la foto, o ¿cuándo va a venir a verte? Queremos conocerlo. ¿Por qué? Porque provocaron sed de él. Ahora,
¿Le estás hablando a otros? Como una apasionada enamorada, como un apasionado enamorado de tu Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es cristianismo, lo otro es religión. En la siguiente diapositiva hay una frase que es muy realista. Dice, cuando tu vida deja de tener sueños, se transforma en una pesadilla. Y aquí aparece un versículo que quisiera que lo consideres. Joel, capítulo 2, versículo 17. Dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Porque aquí ahora tenemos otro momento en la vida de esta muchacha en que da un testimonio de él, pero un tanto confuso, débil, deprimente. Y también produce una reacción en las amigas. Por eso te dije al comienzo que influenciamos. Y si no lo estamos haciendo para bien, lo vamos a hacer para mal. Y esta muchacha estaba experimentando justamente ese momento en que, como les dije antes, ¿no? Comenzó a descuidar el principal de todos los tiempos. Dejó de ser sal. Fíjate el capítulo 5, versículo 9. Si tenés el libro de Cantar de los Cantares, lo podés leer conmigo. Ahí hay un testimonio de esta muchacha y leemos así. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Fíjate el tono despectivo en que le preguntan a ella quién es su amado. Ya no es como era el capítulo 1. Queremos conocerlo, queremos correr contigo, queremos entrar al palacio para verlo. No. Ahora le dicen, ¿y quién es tu amado? ¿Acaso tu amado es más que otro amado? ¿Por qué cambió ahora la reacción de sus doncellas amigas, de sus princesas? Y porque cambió también la apariencia de ella. Y ella había pasado por una gran disciplina. Miren, queridos hermanos, hermanas que me están escuchando, amigos, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2, que somos cartas abiertas. Él dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Así que, si tu testimonio, tu vida de devoción, no está siendo atrayente a los que te rodean, no estás cumpliendo con el propósito principal por el cual Dios aún no ha quitado a su iglesia de esta tierra. ¿Cuál es? Dar testimonio del Señor. La apariencia de esta muchacha era una apariencia muy, muy deplorable. Muy deplorable. ¿Por qué? Y porque justamente ella había pasado por una disciplina. Mira lo que dice el mismo capítulo 5. Te lo voy a leer, el versículo 7. Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas del muro. Así que vamos a figurarnos a esta muchacha que había pasado por un tiempo de disciplina muy grande. El propósito era restaurarla a la comunión, pero había pagado un precio muy caro. Y yo quiero que avancemos a la diapositiva siguiente para hablar de este tercer punto, restaurados hacia la comunión. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, qué diferente fue la reacción de estas doncellas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque ella había pasado una disciplina muy severa. Recién te lo leí, ¿verdad? Estaba sucia, golpeada, le habían quitado su manto de encima.
Entonces, cuando las amigas la ven, le dicen, ¿y tú quién eres? Ni se imaginaron que era nada más y nada menos que la esposa del rey. Hagamos otro cable a tierra. Cuando tu círculo de convivencia, de relación, tu círculo cercano, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos de la iglesia, tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, te ven, ¿realmente te reconocen como hijo del rey, como hija del rey, o como enamorado del rey, enamorada del rey? Qué pena que a veces tenemos que confesar que el cristianismo, por nuestra propia experiencia, nuestra propia imagen, se ha devaluado. El apóstol Pablo, escribiendo, dice que tenemos que adornar la doctrina de nuestro Señor. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer ver a un mundo que se pierde en tinieblas, mucho más ahora en medio de esta crisis sanitaria mundial que ya llevamos más de 2 años, de que a pesar de que lo que suceda, podemos vivir sobre el nivel de la mediocridad y enamorados del Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces, para hacernos ver nuestra falta de fe, nuestro testimonio dañado, el Señor tiene que usar de situaciones traumáticas. Pero es, como venimos diciendo, para restaurar mi comunión. ¿Sí? Es una severa pero amorosa disciplina que todos necesitamos en algún momento. Yo pensaba en las palabras de la hermana Blanca hace unos minutos y ella hablaba de cómo esta pandemia le sirvió para fortalecer su tiempo con Dios, su tiempo de comunión con Dios. Y yo lo veo desde el mismo punto de vista. A veces yo creo que el Señor, entre una de las cosas por las que permitió, porque obviamente Él lo permitió, esta pandemia, justamente es porque estábamos hiperocupados, muchas cosas, como Marta de Betania, como la muchacha en el palacio, y el Señor nos sentó, nos encerró en casa, y qué pena que a veces ni siquiera así aprendemos, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender, hay una frase que aparece en la diapositiva siguiente, tenemos que entender que si tu vida no provoca sed de Dios, es porque se te ha deshidratado el alma. Si tu vida no provoca sed de Dios, es porque se te ha deshidratado el alma. Otro pasaje de Hebreos capítulo 12 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tenemos aquí la imagen de un muchacho llorando, quebrantado, arrepentido. Y sabes, yo creo que la vida cristiana muchas veces nos pone en una Y en el camino, ¿no? Una Y, donde la experiencia traumática que el Señor permitió que vivamos nos puede hacer correr hacia Dios para recuperar mi comunión y ser restaurado y darle a mi tiempo con Dios, a mi devocional, a la vida de oración, a la vida de lectura de la Biblia, el tiempo que merece, o lamentablemente tomar el otro camino, el otro rumbo, enojarme con Dios y apartarme aún más. Y si alguien que me está escuchando está en ese momento, déjame decirte que Jesús quiere cautivar. Eso lo tenemos en la frase siguiente, por favor. Jesús quiere cautivar, quiere seducir, quiere atraer y a través tuyo atraer a otros hacia Él. Y si es necesario, te meterá en su taller, como a veces cantamos, al taller del maestro vengo, hasta transformarme en una atractiva obra de arte. Así que el Señor va a restaurar en nosotros, Él va a hacer su gran parte, lo vamos a ver luego en el segundo bloque, pero nosotros tenemos que decir, atráeme, porque hay gente que me está observando y yo soy responsable de la imagen que muestro ante ellos.
Y Señor, decirles, si lo que estoy viviendo ahora es permitido por ti con propósito y estoy siendo restaurado para recuperar esa comunión perdida, amén, Señor. Amén, Señor. Que se pueda hacer el sentir de cada uno de nosotros. En unos minutos, en el bloque siguiente, vamos a ver 4 resultados que esta muchacha menciona luego de haber sido restaurada hacia la comunión. Pero eso lo dejamos para unos minutitos. Ahora creo que tenemos un bloque de preguntas, ¿verdad, Carlitos? Así es, Pastor Pablo, de verdad, gracias por estos aportes. De verdad, muy importante ver el Cantar de los Cantares de esta forma que lo ha explicado. Y también me ponía a reflexionar, ¿no? También en la carta en Apocalipsis se habla que una iglesia en particular, ¿cierto? Es buena, pero dice el Señor, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces, no debemos dejar acabar ese primer amor con el Señor. Y tenemos algunas preguntas, Pastor Pablo, incluso de pastores que nos han preguntado. Voy a comenzar con la primera. Dice, ¿cómo puedo organizar mi tiempo para respetar o darle prioridad al tiempo devocional? Wow. Como dije yo, ¿no? Es una lucha para todos. Organizar mi tiempo. Escuchaba la semana pasada un mensaje por la BBN y mencionaban de algo que hizo un hermano en Argentina que también escribió varios libros, el hermano Horacio Alonso. Y voy a tomar las palabras de él como respuesta a esta pregunta, ¿no? Porque él dijo, mira, si te cuesta mucho organizar tu tiempo para tener tu devocional, tu tiempo con Dios, que es el principal de todos los tiempos, él dijo, anótalo en tu agenda. Por lo menos nosotros, a veces más los hombres, aunque también mujeres, somos muy de agendas, ¿no? Yo por lo menos tengo la costumbre, creo que es una sana costumbre, de anotarme, ya sea en mi agenda, en el celular, a veces hasta una servilleta me sirve, pero tengo que anotar las cosas más importantes para hacer en el día. Bueno, anotá con horario y con rango horario, cantidad de minutos, mi tiempo a solas con Dios. Y cuando llega ese momento, es parte de tu agenda y lo haces. Algunos dicen, ay, pero no podemos ser tan extremos. O sea, se sabe que tenemos que tener el tiempo con Dios. Sí, se sabe, pero no lo hacemos. Entonces, un consejo práctico que quiero dar es incluirlo de manera escrita, visible y si es posible con horario también, por decir, no sé, de 6 a 6 y cuarto, a 6 y 20, el tiempo que vos tengas, mi tiempo con Dios. Si no será la mañana, lo vas a tener en otro momento, pero lo anotas y lo tienes presente. No sé, quiero tratar de dar consejos prácticos que puedan servir, pero tenemos que ponerlo ahí como prioridad. Y una cosita más, no lo dejes para la última lista de la agenda, porque probablemente llegues cansado y no le saques el provecho importante. A nadie le gusta que cuando estés hablando, la persona con la que estás hablando te diga todo que sí, y no es porque está de acuerdo contigo, sino porque se está durmiendo. Bueno, a Dios tampoco le gusta. Así que pongámoslo en un momento donde estemos con nuestra mente fresca para poder aprovechar al máximo. Muy práctico, Pastor. Y recuerdo como cuando uno va a hacer mercado y no lleva una lista. Si no apuntó lo que tiene que comprar, sabe que lo necesita, pero se lo olvida. Exacto. Entonces, importante destinarle ese tiempo a nuestro Creador. Vamos con la siguiente pregunta que nos están haciendo, es ¿cómo puedo afectar para bien o para mal a los que me rodean según mi vida devocional? Mira, le quiero responder a la persona que hizo esta pregunta. Muchas veces, si no es la mayoría de las veces, cuando alguien reacciona mal hacia nosotros, mi cónyuge me trató mal, mi hijo no es considerado, mi jefe me desprecia, mi mejor amigo me traiciona, enseguida se activa un mecanismo de alarma y de defensa dentro nuestro que nos impulsa
a pagar con la misma moneda, a enojarnos, a defendernos, a vengarnos, a preguntar por qué, a cuestionar, a romper una relación, a decir basta, con esta persona ya lo borro de mi lista, cuando en realidad deberíamos preguntarnos si la persona por lo menos es cristiana, es de la familia de la fe. ¿No será que esta persona está teniendo poco tiempo con Dios, por eso reacciona así? Y en lugar nosotros de responderle con la misma dureza que esa persona me está tratando, decirle, ¿qué pasa? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Porque tú no eras así, tú nunca me trataste así. ¿Estás descuidando tu comunión con Dios? Y mira, Dios puede obrar en ese momento para que tú seas una herramienta de ayuda. Qué lindo sería que lo hagan conmigo también cuando yo reacciono mal. Por eso digo que la mejor manera de poder colaborar para mi vida de comunión y la de los que me rodean es poder ver las reacciones adversas, no como el problema principal, sino ver que hay un problema más debajo, como lo hemos dicho con la experiencia de esta esposa, y es que mi comunión con Dios no está bien. Y una de las frases que anoté en este volumen 5 de La Pausa dice: es imposible estar en paz con las criaturas si vivo enemistado con Dios. Así que mi comunión horizontal depende de mi comunión vertical. Excelente, Pastor Pablo. Muy bien, tenemos otra pregunta para aprovechar el tiempo que tenemos al autor Pablo Martini. Dice, ¿se puede interpretar la disciplina de Dios como una llamada de atención para mi bien y no como un castigo? Se debe interpretar, queridos hermanos, se debe interpretar. Toda disciplina de Dios es para mi bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas, inclusive las disciplinas de Dios, obran para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Debemos interpretarla. Muchas veces, como pusimos el ejemplo de la pandemia y otros tantos ejemplos que cada uno seguramente en este momento que nos está escuchando puede ir recordando, las situaciones traumáticas que hemos vivido, que estamos viviendo, tienen justamente ese propósito. Hacernos reaccionar, hacernos ver de que hemos descuidado al Padre. ¿Sí? Lo que le pasó al hijo pródigo, ¿te acuerdas? El hijo pródigo es un caso parecido al de la muchacha de Cantar de los Cantares, solo que la película empieza al revés, empieza del otro lado. La muchacha de Cantar de los Cantares empieza en la pobreza, en la miseria, en la marginación, y luego termina en la casa de su amado. El hijo pródigo empieza en la casa del padre y termina con los cerdos. Pero allí, estando con los cerdos, volvió en sí y él dijo, iré a mi padre. Y ahí él entendió que lo más importante no era la herencia del padre, sino el padre. Y vuelve y le dice, Padre, he pecado contra ti. Y ahí él recupera esa comunión perdida. Muchas veces tenemos que llegar a puntos bajos de nuestra vida para darnos cuenta de que hemos despreciado, desestimado al Señor. Lo hemos dejado afuera. Tú recién, Carlos, mencionabas el libro de Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice lo mismo que el esposo de Cantar de los Cantares dice en dos oportunidades, en el capítulo 3 y en el capítulo 5. La llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Y Apocalipsis 3:20, el amado con mayúsculas dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y a veces tenemos que pasar momentos difíciles para darnos cuenta que el Señor ha quedado progresivamente, paulatinamente relegado a posiciones cada vez más secundarias y otras cosas han ocupado el trono de nuestro corazón. Bueno, bien confrontante, pero muy bueno porque esto nos ayuda en nuestro propósito de madurar
en el Señor Jesucristo, de madurar como cristianos. Y la última pregunta, Pastor Pablo, de este bloque es, ¿qué involucra mi tiempo de comunión con Dios? Bueno, varios aspectos que están todos dentro del mismo combo. Yo, por lo menos, a ver, les comparto al que está haciendo esta pregunta y a todos los que están escuchando desde mi propia experiencia. Yo no puedo empezar a hablarle a Dios sin decirle gracias. Gratitud, en primer lugar. Y eso me hace muy bien a mí. Desde las cosas cotidianas que a veces uno se olvida de agradecer, hasta las cosas grandes. Estaba viendo el día de ayer en la iglesia donde me congrego, tenemos el caso de una hermana cuyo hijo joven, que era líder de jóvenes, por una aparentemente mala praxis, quedó con un bloqueo en su sistema neurológico y motriz casi total, y poco a poco va recuperando las funciones. Y ayer la mamá llorando nos mostraba cómo ya, un poquito con la ayuda del padre, su hijo se puso de pie y dio un paso. Y toda la iglesia agradeció porque este joven dio un paso. Y nosotros damos miles de pasos por día y no decimos gracias, Señor, porque puedo caminar. Porque hay muchos que queriendo hacerlo no pueden. Por poner un ejemplo. Entonces, primero empezar agradeciendo. Alabar al Señor, la alabanza es parte de mi tiempo de comunión. Hay tantas cosas para alabar por lo que Él es. Uno agradece lo que Él hace, uno alaba por lo que es Él. Y obviamente la confesión tiene que formar parte porque siempre hay asuntos pendientes que tenemos que solucionar. Y también pedidos de cosas que necesitamos, a nuestro Padre le gusta como hijos que le pidamos, y también interceder. A veces somos propensos a pedir por nuestras cosas y nos olvidamos de gente que nos dijo que está en una necesidad, en un problema, y tal vez yo el domingo le dije, bueno, hermano, tranquilo, vamos a orar por usted, y por ahí ni me acuerdo de orar. Entonces, si no te vas a acordar de orar, no le mientas al hermano y no le digas, voy a orar por usted. Y si le dijiste, voy a orar, ora, son oraciones de intercesión. Y luego está mi tiempo de lectura de la Biblia, que obviamente tiene que ser con un corazón dispuesto, como decía la esposa, atráeme, ¿no? Con esa atracción, con esa sed de Dios, de decir, Dios, háblame, hoy necesito oír tu voz. Esos son, creo yo, los puntos principales que deben formar parte de mi tiempo de comunión con Dios. Muchas gracias, Pastor Pablo. Muy práctico y brinda mucha orientación en cómo distribuir ese tiempo, porque muchas personas a veces entramos al lugar secreto, pero no sabemos por dónde iniciar o qué debemos hacer. Y muy importante siempre la gratitud al Señor por lo que Él es. Bueno, las personas que están conectadas, quiero decirles que la editorial CLC tiene un obsequio para ustedes, los que están viéndonos desde Colombia. Tenemos un obsequio en los libros de La pausa en tu vida, Rústico, Tapadura general y Tapadura mujer. Van a obtener un 20% de descuento en estos libros desde hoy, 19 de febrero, hasta el sábado 26 de febrero de 2022. Esto aplica en nuestra librería CLC y también en nuestra tienda online www.clccolombia.com. Nuestras librerías están abiertas en estos momentos. Les invitamos a que les llamen, les escriban el WhatsApp y se pueda comunicar con ellos para obtener este descuento en estos maravillosos libros. También van a aparecer en pantalla las direcciones. Si usted no sabe dónde están nuestras librerías, le invito a que pueda contactarlas, pueda visitarlas también. Vamos a pasar la siguiente diapositiva donde van a encontrar ustedes las direcciones aquí en Colombia. Tenemos 4 librerías en Bogotá, 2 librerías en Barranquilla, una en Cali, una en Ibagué, una en Medellín, una en Quibdó y en Tunja estamos atendiendo a través de WhatsApp. Entonces, muy importante para que usted pueda comunicarse, llame y solicite estos devocionales para usted. Y como decía el pastor Pablo, piense en alguien que necesita conocer la verdad, que necesita ver cuán importante es para Dios y que Dios le hable a través de estos devocionales. Y para Hispanoamérica,
Les comento, el libro lo estamos recién lanzando en nuestro país, tardará entre 1 y 2 meses para llegar a Hispanoamérica, dependiendo del país, pero le invitamos también que si usted quiere comprar alguno de los 4 volúmenes anteriores de Una pausa en tu vida, lo haga a través de estas tiendas online que tenemos en Chile, en Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay. Allí estarán con el mejor servicio y disposición para tomar sus pedidos y conocer y que usted crezca en su comunión con Dios. Entonces, pues, muy importante, Pastor Pablo, gracias por este primer bloque. Queremos seguir aprendiendo y queremos ver el siguiente bloque práctico y los beneficios y conclusiones de este tiempo con Dios. Entonces, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Y el último punto que dejé para considerar, quiero extraerlo del capítulo 2 del libro de Cantar de los Cantares. Es un versículo que a mí me apasiona, te animo a que lo memorices. Es el capítulo 2, versículos 3 y 4, la última parte del versículo 3 y todo el versículo 4. Vamos a leerlo de corrido y luego vamos a extraer 4 resultados de mi vida de comunión. Dice la segunda parte del versículo 3: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Está hablando la esposa. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. 4 resultados de la comunión. Y el primer resultado es descanso, porque encontramos a esta muchacha sentada a la sombra del deseado. Me encanta la palabra deseado porque se aplica a la perfección a Cristo. Tú debes saber que uno de los títulos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es justamente ese, el deseado. Después, si querés en tu casa, anota el texto para leerlo. Ageo, capítulo 2, versículo 7, dice: y vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa. Refiriéndose a Cristo. Es un pasaje mesiánico, profético, el deseado. Y aquí encontramos a esta muchacha, dice, sentada a la sombra de su amado. Si vos te tomás un tiempo para repasar todo el libro de Cantar de los Cantares, vas a ver que la vas a encontrar primero durmiendo, después perdida, desorientada, después golpeada, después corriendo por las calles. Y al final del libro, el capítulo 8, preguntan las doncellas otra vez cuando la ven: ¿quién es esta que sube recostada sobre su amado? Ahí está. Ese es el lugar que tenemos que tener. Esta palabra sentado es una palabra que se repite varias veces en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, descansando en sus promesas en medio de las preocupaciones de la vida. ¿Recuerdas a María de Betania? Mientras la hermana Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, ella estaba sentada a los pies de su amado, escuchando palabras de vida eterna. Y el Señor Jesucristo le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y es lo que escogió tu hermana María, y yo no le voy a quitar esa parte. Es como que le dijo: mira, no me pidas, Marta, que le diga a María ahora que se levante y venga a ayudarte, porque ella está poniendo las prioridades correctas. Sentado a la sombra del Señor en tu tiempo con Dios, vas a encontrar descanso. Cuidado con el activismo. A veces caemos en el lamentable error de dejar que lo urgente reemplace a lo importante. Y otra frase que vas a encontrar en este volumen de La Pausa dice: cuidado, muchas veces lo urgente habla tan fuerte
que no me deja escuchar la voz de lo importante. Tenemos que aprender a hacer esa pausa en la vida y a sentarnos a la sombra del deseado. ¿Sí? Fíjate que lo primero que Adán tuvo que hacer luego de ser creado, porque Adán fue creado en el día sexto, ¿no? Lo primero que Adán tuvo que hacer luego de ser creado fue descansar, porque al día séptimo fue el día de reposo, el día de descanso. Y yo me imagino a Adán con su cuerpo nuevo, con el jardín del Edén, con todo el potencial listo para salir y vivir a pleno la vida, emocionadísimo con la inteligencia que Dios le dio. Y le dice, bueno, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dice, nada. ¿Cómo nada? No. Hoy vamos a descansar. A veces pensamos que fuimos creados para hacer, producir, conquistar, alcanzar. No. Fuimos creados para descansar, pero para descansar en el lugar correcto, a la sombra de nuestro amado Salvador. El segundo resultado de una vida de comunión es deleite. Seguimos con la lectura de nuestros dos pasajes y dice, a la sombra del deseado me senté y su fruto, o sea, lo que conseguí de ese tiempo de comunión con él, su fruto fue dulce a mi paladar. Deleite. David dijo en el Salmo 19:10, hablando de la palabra del Señor, deseables son más que el oro y dulce más que la miel. Y yo te pregunto, hagamos otro cable a tierra, ¿cuándo fue la última vez que te deleitaste en algún versículo leído en tu devocional? ¿Podés decir, como decía David en otro texto, en otro salmo, que es dulce mi meditación delante de él? ¿O solamente realizas tu devocional como aquel que tiene que tomar la dosis de medicina necesaria porque el médico se la recetó y porque si no la tomas enferma? Pero a veces hasta ponemos una cara amarga cuando tomamos la medicina. No es así. Yo debo disfrutar como quien prueba un bocado de miel. Y mira, no hay mayor peligro que perder el deleite de mi tiempo de comunión. Y vuelvo a preguntarte, ¿estás disfrutando de tu tiempo a solas con Dios? Si seguimos en este tenor del romance, ¿no? Como es el libro de Cantar de los Cantares y como debe ser mi relación con el Señor. Qué triste sería que un novio y una novia, dos enamorados o dos esposos, que deberían también estar enamorados, no se pierde el romanticismo en el matrimonio, no se debería perder por lo menos. Después del tiempo de comunión, de hablar, de pasear, de conversar, uno diga, no sé de qué hablamos, no sirvió de nada, mejor ni hubiésemos hablado. Eso habla de un desgaste en las relaciones, de una pérdida del romance, del amor, del afecto. Pero la experiencia nuestra debe ser que luego de cerrar mi Biblia, luego de abrir mis ojos, después de orar, decir, qué lindo, su fruto fue dulce a mi paladar. Dice también otro texto, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Gustad, saboread, disfrutad, deleite en mi tiempo de comunión. El otro resultado lo tenemos ya ingresando al versículo 4. Dice ella, me llevó a la casa del banquete. Si el primero habló de descanso y el segundo habló de deleite o de disfrute, este me habla de distinción, porque esta muchacha se sentía distinguida. ¿Por qué? Y porque el rey Salomón la invitó a un banquete y la llevó del brazo y entraron juntos a la cena de gala. Ahora, a mí me gusta siempre, como dice un autor, usar nuestra imaginación santificada
y tratar de meterme en la escena, ¿no? Imagínate al rey Salomón entrando al banquete real, donde estaban todos los príncipes, reyes invitados, gente de la alta sociedad, y él entra del brazo de la Sulamita, esposa de esta muchacha. Y claro, nadie la conoce porque ella no era de estirpe real. Y no faltó o no habrá faltado el que le pregunte, ¿y ella quién es? Y con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, el rey dice, bueno, ella es era una de las empleadas de mi viña, de una de mis viñas. ¿Cómo? Sí. ¿Pero ella es de familia real? No. Más bien su familia es una familia disfuncional. ¿Y ella tiene preparación académica en algún lugar prestigioso? No, ella era del campo, una campesina y una de las más ignoradas. Pero eso no importa porque ahora es mi esposa y eso a ella le da dignidad, eso a ella le da distinción. ¿Cuántos banquetes el Señor nos ha preparado en nuestra vida? Muchos. Como dijo David, aderezas mesa delante de mí, el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el Salmo 16, 11, déjame leértelo completito, porque habla de la misma distinción que mencionó aquí la esposa. Dice así, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias, manjares, banquetes, delicias a tu diestra para siempre. Sabes que el Señor te distingue por el hecho de que Él te haya elegido, nos haya elegido. Eso nos trae distinción. Y esa distinción es resultado de mi tiempo de comunión. Vivimos en un tiempo donde hay mucho bullying, mucha discriminación, muchas comparaciones, muchas marginaciones, mucho racismo. Y muchas veces todos los comentarios o las opiniones que digan los demás llegan a afectar nuestra autoestima y nos creemos la mentira del diablo y andamos ahí dando lástima por la vida. ¿Y por qué estar sobreviviendo con las migajas que este mundo nos da si podemos estar, como leímos recién, en la presencia del Señor, donde hay delicias a su diestra para siempre? Muchas veces esto es una realidad de nuestra vida que nos afecta, pero tenemos que entender que nuestra verdadera identidad está en Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando se despedía, vosotros sois pámpanos, y un pámpano como madera no tiene valor para nada. Si vos lees después, el profeta Ezequiel dice que no sirve para mueblería, no sirve para estaca, para colgar algo, porque es una madera que se quiebra, la madera de la vid, no sirve ni para leña, porque ni brasas, termina siendo cenizas. Pero conectado a la vid, llevan mucho fruto. Pero él dijo, ojos separados de mí nada podéis hacer. Nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor, nuestra distinción está en Cristo. Y el último resultado de la vida de comunión lo tenemos al final del versículo 4. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ella se sentía, esta muchacha se sentía como una propiedad conquistada por el amor de su amado. Y ahora ella era propiedad de él. Él había puesto su bandera y dijo, ella es mía. Digan lo que digan. No importa su pasado, ella es mía. Cuando alguien en la antigüedad conquistaba una nueva tierra,
quitaba la bandera del antiguo imperio y levantaba la nueva bandera. Y esta muchacha dice, su bandera sobre mí fue amor. Me conquistó, me cautivó, pero no a la fuerza, no con despotismo, sino con su amor. Y el Señor nos cautivó con su amor, porque, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, que si luego uno murió por todos, y luego todos murieron. Y Él nos demostró la magnitud de su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En esto se manifiesta su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su bandera sobre mí fue amor. ¿Y sabes de qué me habla este cuarto punto? De demanda, porque hay una demanda. Yo le pertenezco a Él, y como dice el apóstol Pablo escribiendo en Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que somos propiedad de Él. Dice Romanos capítulo 1, versículo 6, que fuimos llamados a ser de Jesucristo. Y esto es una demanda. ¿Qué cosa demanda? Entrega, devoción, comunión, intimidad, respeto. Una vida consecuente a tanto amor. 4 resultados de mi tiempo con Dios, que es el principal de todos los tiempos. Amén. Dejamos unos minutitos por si hay alguna pregunta, seguramente las debe haber. Claro que sí, Pastor Pablo. Wow, muy práctico para poderlo hacer en casa. Y quiero recordar también, encontramos algunas frases de héroes de la fe. Martín Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. También R.C. Sproul dijo, la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. John MacArthur, la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Y encontré una también de Oswald Chambers, también un autor clásico, también lo tenemos en uno de los devocionales de nuestra editorial, el clásico En pos de lo supremo. Él escribió, orar no nos pone en forma para el gran trabajo, orar es el gran trabajo. Entonces, muy importante que tengamos presente cómo hombres y mujeres de Dios han destinado y le han dado esa prioridad, ¿sí? No solamente, como decía el pastor Pablo, por la obligación o porque es la receta que me tengo que tomar a cierta hora, eso es una rutina, ¿sí? Jesús no es religión, Jesús es vida y es importante que tengamos ese tiempo de comunión. A nadie le gusta que lo amen por lo que tiene, sino nos gusta que nos amen por lo que somos, ¿cierto? Entonces es muy importante que con el Señor podamos tener esa devoción sincera y genuina. Entonces, muy importante también. Pastor Pablo, tenemos otras preguntas. Permítame, le vamos a leer algunas rápidamente. Nos decían, ¿qué puedo hacer para recuperar el ritmo de mi devocional? Mira, mi consejo es empezar de a poco. Tengo anotado en uno de las reflexiones del año de la pausa que en la gran hambre que hubo en China entre el año 1906 y 1907, el doctor Paxson estaba atendiendo a los refugiados del campo de refugiados de Xinjiang. Y él menciona en su diario escuchar el gemido de las personas que habían perdido el apetito, estaban muriendo de hambre, pero al mismo tiempo no tenían ganas de comer. Porque ese es el estado peor del hambre, la pérdida del deseo de comer. Y tal vez alguien que nos esté escuchando esté en esa situación. O sea, muchas veces hay personas que me dicen, pastor, leo la Biblia y no entiendo nada, no cierro la Biblia y me parece que no pasó nada, oro y creo que mi oración no pasó el techo, me distraigo orando y me da tanta vergüenza volver a retomar la oración que mejor ya dejo y no oro.
Bueno, eso es un estado real y muy preocupante. Empieza de a poco. Empieza de a poco. Si hace mucho tiempo que dejaste tu vida de comunión como era el primer amor, no le prometas a Dios, Señor, te prometo que hoy a la noche me voy a quedar 1 hora despierto orando, porque vas a decir amén al otro día, te vas a dormir. Empecemos con 5 minutos. A estas personas que estaban en inanición extrema, el doctor Paxson decía que no le podían poner un plato de comida frente para que se lo devoren, aunque hacía meses que no comían, porque se mueren. Hay que empezar con un gotero de a poquito, agua con azúcar y vitaminas, hasta que empiecen a recuperar el apetito. Mi consejo práctico para la persona que hace esta pregunta es: empieza de a poco. Empieza con 5 minutos. 3, 4, 5 minutos, lee la Biblia. 3, 4, 5 minutos, ora. Durante esta semana te comprometes a hacerlo todos los días. La próxima semana aumentarás 5 minutos más y así vas de a poco, vas de a poco, vas de a poco. Y va a llegar un momento en que tu apetito se va a abrir, vas a comenzar a sentir que Dios te habló, que Dios te oye, porque Dios te oye aunque tú no lo sientas. Y ahí vas a animarte a agregar más tiempo y vas a entrar en una secuencia de disfrute, como debería ser, de pasar cada vez más tiempo con nuestro amado Salvador. Un consejo práctico: empieza de a poquito, pero no baje los brazos y vas aumentando poco a poco. Excelente, la constancia, ¿no? La disciplina, y lo que nos enseñaba el apóstol Pablo, ¿no? Él disciplinaba su cuerpo, ¿cierto? Entonces, importante también como cristianos que no olvidemos la disciplina y esa devoción a Dios. Otra pregunta nos dice: ¿qué lugar ocupa un libro devocional en el tiempo de comunión con Dios? Muy bien. Bueno, es muy necesario, es muy práctico. Obviamente que lo recomendamos, ¿no? Tenemos que ser honestos, no vamos a decir que es indispensable. Hay personas que dicen: Pablo, yo hago mi devocional sin tener un libro devocional. ¿Está mal? No. Está mal que no hagas tu devocional, eso sí está mal. Pero sirve de mucho, porque tú piensas que los que estamos detrás del libro, los autores, estamos orando, buscando, desarrollando el texto, buscando ideas adjuntas, tratando de clarificar, buscar versículos paralelos, y tú tienes todo servido ahí. Entonces, yo creo que después de la Biblia, obviamente, es la herramienta principal. Obviamente, un devocional, como es el estilo de la pausa en tu vida, y creo yo de la mayoría de los devocionales, por más que la pausa tiene un promedio de 360 a 380 palabras propias del autor, obviamente está el texto bíblico, es indispensable. No hay ningún día del año que no tenga un texto bíblico. Entonces, ahí estás recibiendo la palabra de Dios también. Pero es muy importante que podamos ser guiados con un libro al lado. Nos ayuda de mucho, de mucho. Correcto. Y como decimos, muchas veces hay años detrás del libro que ustedes pueden adquirir en un momento, en un minuto en su librería o con un clic. Pero hay alguien que ha estado buscando al Señor, dependiendo de Él, haciendo estudios bíblicos, predicando también para llevarles ese contenido a ustedes. ¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer un libro de la pausa? El libro de la pausa más o menos me toma a mí, ¿no? En la parte de la escritura, 6 meses. Y luego viene toda la otra tarea del resto del equipo, ¿no? Ajá, que vienen editores, corrección, revisión de estilo, marketing, claro, publicidad, entre otros. Muy bien, Pastor Pablo. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente hice un contacto con Dios en mi oración? Hay algunas personas que dicen: mi oración no pasa del techo. ¿Cómo pueden estar seguros? Se siente. Tal vez ponemos el ejemplo, ¿cómo puedo estar seguro si una comida me gustó? ¿Cómo puedo estar seguro si disfruté? Bueno, se siente, o sea, uno disfruta, uno no se olvida de esa comida, de ese lugar, de ese sabor, de ese aroma. Con Dios es igual. Yo reconozco, y esto vale mencionarlo para que ninguno se desanime,
que no todos tus momentos devocionales van a ser de un éxtasis superior, de un quebrantamiento extremo. No. Hay mayormente va a pasar sin que sea rutinario, dentro de lo normal. Pero hay momentos de encuentros con Dios. Nosotros en la Biblia tenemos, todos los personajes bíblicos tuvieron esos momentos de encuentro con Dios. Moisés lo tuvo en la Ezequiel a orillas del río Quebar, a orillas del río Gidaquel, Pablo camino a Damasco, Daniel capítulo 6 en aquella visión, a Juan en Patmos. Hay momentos especiales donde tenemos una revelación especial de Dios. No todos los momentos van a ser así, pero yo creo que mi tiempo devocional también es un ejercicio de fe. De que si quizás, como tú decías, Carlitos, recién, hay momentos en que no sentí nada sobrenatural, o no me pareció que haya tenido un gran contacto con Dios, hice lo que tenía que hacer. Y por la fe, sé que algo va a suceder en mí. Cada vez que yo estoy en contacto con Dios, aunque yo no lo sienta, algo sucede en mí. Dios dijo, mi palabra no volverá a mí, hará aquello para lo cual yo le envié. Entonces, muchas veces es un ejercicio de fe, simplemente, y también hay momentos específicos en que yo tengo anotado en mi Biblia algunos versículos subrayados y al lado la fecha, y yo recuerdo el momento, el día, el lugar, donde Dios a través de ese versículo caló hondo. Entonces también están esos momentos que me animan a continuar. Excelente, porque la Biblia misma nos dice que andamos por fe y no por vista, y que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, importante ver, ahí está su palabra, están los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Otra pregunta nos dice, ¿puede darnos tips prácticos para el tiempo devocional? ¿A qué hora, lugar, etcétera? Por supuesto, esto es muy bueno, esta pregunta, porque partiendo desde el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, Él da unos tips, ¿no? Y dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ¿no? Hoy diríamos, bueno, primero, lo mencioné en el desarrollo del tema, un horario, tenés que ponerte un horario, no que en algún momento del día lo voy a hacer, no, ponte un horario, ¿sí? Escógete un lugar. Sería bueno que tú tengas un lugar en tu casa donde tú puedas tener tu cuarto de guerra, como la película esa, ¿no? Tu lugar de oración. Y obviamente cuando estés en ese lugar y en ese momento, apaga tu teléfono. Es imposible tener comunión con Dios, es como que estar manejando dos conversaciones al mismo tiempo. Apaga tu teléfono, desconecta el teléfono fijo, cierra la puerta, porque Jesús dijo, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cierra la puerta, y si hay personas que pueden interrumpir, pon un cartelito que diga no molestar. O sea, hay que darle prioridad a ese tiempo. Como dijimos recién, tener una guía devocional al lado de un libro es otro tips indispensable. Y algo que siempre me gusta mencionar también es que seamos prudentes en la administración de nuestros horarios. Muchas personas me han dicho que me cuesta mucho madrugar. Yo le he dicho, bueno, bienvenida al club, porque a todos nos cuesta. Pero, ¿sabes una cosa? La batalla para madrugar no se gana a la mañana. La batalla para madrugar se gana la noche anterior. Y tenés que ir recortando minutos de tu día para no acostarte tan tarde. Y si tú lograste, porque tenemos cierto reloj biológico, cada uno sabe cuántas horas tiene que dormir, pero al margen de eso, si tú lograste recortar horas del día para acostarte media hora antes, no va a ser mayor esfuerzo para ti al otro día levantarte media hora antes, y esa media hora antes va a ser suficiente para cambiar todo tu día, porque va a ser media hora que apartaste a Dios. Entonces,
Ahora, si vos te quedás viendo el fútbol, viendo la novela o jugando volei o lo que sea hasta las 12 de la noche y te acostás a la 1 de la mañana, claro que no vas a poder levantarte para madrugar. Te levantas con el tiempo justo para tomarte un café y salir corriendo al trabajo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser disciplinados en nuestro horario para darle a ese tiempito, que siempre recomiendo que sea a la mañana, si es posible. Si no, bueno, se verá, pero si es posible, es mejor que mañana. Entonces, si vos querés darle el tiempo, eso creo que son algunos tips que nos pueden servir de mucho. Muy bien, Pastor Pablo, sí. Y recuerdo también a tu tocayo, el apóstol Pablo, que decía eso, ¿no? Todos en la carrera corren, pero uno se lleva el premio, ¿cierto? Y ellos se abstienen, ¿no? Entonces es muy importante para poder conseguir un resultado, para poder perseverar en la carrera. Muy importante las disciplinas cristianas. Y la última pregunta, el Pastor Pablo nos dice, ¿debo hacer mi tiempo devocional con mi pareja o cada uno por separado? En la dulce vida matrimonial, obviamente que mi tiempo personal con Dios es personal. Hay cosas que Dios quiere decirme a mí en privado. Pero eso no quita de que tenga un tiempo en pareja, por supuesto que sí. Sí. Las dos cosas. Una cosa no quita a la otra. Lo ideal es que la pareja tenga su tiempo a solas con Dios y también tenga su tiempo como pareja. Tal vez no tiene que ser un tiempo tan prolongado como mi devocional privado. Puede ser un compartir, donde uno le comparte al otro lo que Dios le habló y oran. Entonces, tal vez tú puedes tener tu tiempo de comunión privada con Dios, no sé, voy a decir 15, 20, 30, 40 minutos, cada uno sabe cuánto le da a Dios. Y va a tener un tiempo más corto con su pareja, ¿no? Pero las dos cosas son necesarias, una cosa no quita la otra, pero obviamente mi tiempo a solas con Dios es el tiempo especial, donde Dios trata de una manera personal. Excelente, Pastor Pablo. Pastor Pablo, le estamos enteramente agradecidos a nombre de nuestra editorial CLC y la CLC de Hispanoamérica por este tiempo que nos ha brindado. De verdad que ha sido muy positivo, muy productivo y trae mucha orientación acerca de este tiempo tan importante de nuestra comunión con Dios. Le deseamos muchos éxitos y le agradecemos por estar aquí en CLC en casa con nuestros conversatorios. Bueno, el agradecido soy yo y siempre me gusta decir, ustedes lo pueden ver ahí en cada uno de los volúmenes están mis datos, mi mail, mi WhatsApp, mi teléfono. Me gusta tener contacto con los lectores, así que para servirles y gracias a todo el equipo CLC por este esfuerzo tan grande y tan profesional que están realizando para el avance de la literatura cristiana. Correcto, Pastor. Y recordémosle a las personas que están conectadas los lugares donde pueden escuchar La Pausa en tu Vida en audio. Lo pueden escuchar en la emisora BBN, también en Asomavisión, el canal en Ecuador. ¿Y qué otros lugares, Pastor Pablo? Parece que se nos ha caído la comunicación. A escuchar los podcasts. Ajá, sí, escuchamos. La página de La Biblia Dice. Pueden también entrar en video, buscando. Siempre ustedes lo buscan por Una Pausa en tu Vida y lo van a encontrar, porque gracias a Dios las redes para ello nos ayudan bastante, ¿no? Pero está en audio, está en video, están en texto, o sea, hay varias maneras de poder ser bendecidos. Así es, Pastor Pablo. Y ahora está ya inicialmente en Colombia en 3 tamaños como tal, La Pausa en tu Vida, volumen 5 a nivel general y también para las mujeres. Les recomendamos este devocional, es un devocional de latino para latino, es un devocional con esa sazón, no es de otros países o de Norteamérica, no, sino que es muy a nuestras costumbres, es muy práctico. Lo he trabajado incluso con equipos de ventas, de asesores, con trabajo, porque las meditaciones son muy transversales y llevan ese principio de la palabra de Dios.
Les recordamos la promoción que tenemos para Colombia. Las personas que adquieran cualquiera de estos 3 devocionales desde hoy hasta el sábado 26 de febrero, lo van a poder hacer con un 20% de descuento, cortesía de Editorial CLC y de CLC Colombia. Adquiéranlo en nuestra librería CLC y en www.clccolombia.com, que también los pueden contactar a través de la red WhatsApp. Nuestras librerías están abiertas, no espere, piense en esa persona que quiere honrar con un regalo, esa persona que necesita conocer de Dios y ha estado un poco reacia, quizás esta puede ser la herramienta para que ellos conozcan de Dios. En la siguiente diapositiva van a ver los teléfonos, las direcciones de todas nuestras librerías a nivel nacional. Quiero recordarles especialmente nuestra nueva librería en Barranquilla, que se inauguró a finales del año pasado. Es frente al Portal del Prado en la carrera 50, número 5305, local 1, y el celular es 313-891-4300. Su email es librería4barranquilla@clccolombia.com, y bueno, ahí están los datos de cada una de nuestras librerías, los números están corriendo en pantalla. Y si usted está en otro país que no sea Colombia, le invitamos también a adquirir cualquiera de estos 4 libros de la serie Una pausa en tu vida, y dentro de 2 o 3 meses los nuevos volúmenes de La pausa en tu vida, volumen 5, en las siguientes direcciones y teléfonos que tenemos de CLC Hispanoamérica. Aquí encuentra la dirección principal de CLC Chile, CLC Ecuador, CLC México, CLC Panamá, CLC Perú, CLC Uruguay y CLC Venezuela. Entonces, muy importante para que en cualquiera de nuestras redes de librerías a nivel internacional en Hispanoamérica la puedan adquirir. Y también les invitamos en la siguiente diapositiva a que si usted está pensando en abrir una distribuidora cristiana o una librería internacional, lo puede hacer a nivel internacional con Unilit, que es nuestro distribuidor autorizado de productos de Editorial CLC. Aquí aparecen las direcciones y los datos de contacto de sus representantes de ventas, Carlos Hernández y Chayla Muñoz. Y a nivel nacional, si usted está pensando en abrir una librería cristiana, si quiere cumplir la gran comisión a través de la distribución de libros y recursos cristianos, contáctese con CLC Colombia en el número en Bogotá, 601-310-4641, o en el celular 315-545-7698, donde le podemos orientar cómo realizar esta labor que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Entonces, muy importante. Pasamos a la siguiente. Una invitación para el próximo mes, el próximo seminario virtual que vamos a tener de conversatorio, es la providencia de Dios misteriosa y profunda. Todas las personas que han estado en los 3 seminarios de la serie de la historia de la redención, que fueron las genealogías del Génesis, el pacto de la antorcha, la lámpara inextinguible del pacto, y este que viene, la providencia de Dios, van a poder disfrutar de este seminario ahora totalmente gratis, como un obsequio de la iglesia Pyung Kan Shale, es la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, y de la editorial CLC. Vamos a tener este seminario donde vamos a profundizar en la providencia de Dios, estudiando los libros de los reyes de Israel. Muy importante, es un tema apasionante. Cuáles fueron perversos, cuáles fueron temerosos de Dios, cuáles hicieron lo que su antepasado David hacía y agradaron a Dios, donde hubo conspiraciones, pero cómo se cumplió el plan de Dios a través de este tiempo de Israel, cuando no era lo que la voluntad de Dios, fue más bien como la voluntad permisiva, porque el pueblo comenzó a pedir un rey como las otras naciones. Pero vamos a conocer y a profundizar qué fue lo que pasó allí y cómo Dios cumple su propósito. Entonces, pues, les damos las gracias. Mi nombre es David Galeano, representante de la editorial CLC. Si ustedes quieren que hagamos un seminario en su iglesia, si hay una problemática que tienen en especial o alguna necesidad en cuanto a temas de adicciones, o que nosotros y nuestros autores podamos servirles, por favor, escríbanme al correo mercadeo@clccolombia.com o a los datos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto estaremos contactándoles. Entonces, les damos gracias por acompañarnos en este espacio y que tengan un feliz sábado.